Ahora sí creo que está grabando, ¿no? Sí, gracias. Ya, listo. Entonces, vamos a... Bueno, lo que les estaba diciendo es que vamos a demostrar un- una caracterización de la conexidad, ¿no? Esencialmente sobre los conjuntos conexos de R, ¿no? A subconjunto de R es conexo. Esta es una caracterización, es un resultado que siempre lo tienen que tener en- en presente. Si, solo si A es un intervalo. Este es un resultado fundamental, al menos para entender la noción de conexidad en R, ¿no? Si bien hemos tenido dos nociones de conexidad, las dos nociones tienen que ver que sean uh, equivalentes, ¿no? Entonces, bueno, no es que sean equivalentes, sino que hay que saber caracterizarlo en ciertos conjuntos de los números reales. Entonces, el primer conjunto en el cual vamos a trabajar es este, ¿no? En términos de la caracterización. Una dirección ya es más o menos inmediata, ¿no? Ahora, obviamente, cuando hablo de intervalos me refiero a abierto, cerrado, finito o infinito, ¿no? Cualquiera que de los que se pueda imaginar, ¿no? Lo que ya habíamos hecho es demostrar que los intervalos son conexos, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos demostrado. Todo intervalo es conexo, ¿sí? Y eso no es difícil porque en realidad es fácil ver que todo intervalo es conexo por caminos, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos observado, ¿sí? Pues es conexo por caminos, ¿sí? Por caminos. Y sabemos que si un conjunto es conexo por caminos, entonces automáticamente es conexo, ¿sí? Y la demostración de que es conexo por caminos es a través de un camino lineal, ¿no? Es decir, lo que tienen que tener en cuenta es la definición de intervalo aquí, por si acaso. ¿Cuál es la definición de intervalo? La definición general de intervalo. Sabemos lo que es un intervalo, pero cualquiera de esos conjuntos que hemos llamado intervalo tiene que cumplir esta propiedad. I, su conjunto de R es un intervalo. Si tiene esta propiedad intervalo, sí, solo sí, lo vamos a colocar así, ¿no? Para todo x, y que pertenece ahí, ¿no? Si tomamos un x, si, bueno, lo voy a escribir así, pues, ¿no? Así, con x menor que y, así, ¿no? Si tomamos un z, si z es tal que, digamos, es tal que x es menor que z menor que y, ¿no? Entonces, este z tiene que estar también en I. Esta es la definición general de lo que es un intervalo, ¿sí? Cualquier conjunto que cumpla esta condición se denomina intervalo, es decir, es la definición de intervalo, ¿no? Que ya la conocíamos de cálculo 1, ¿sí? Entonces, los intervalos que ustedes ya conocen, abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados, infinitos, lo que sea, tienen que cumplir esta condición, si no, no es un intervalo, ¿no? Entonces, vamos a partir de esa idea para nosotros demostrar las recíprocas, es decir, nosotros bueno, con esta definición, ustedes fácilmente pueden demostrar eh, eh, que un intervalo es conexo por caminos, ¿no? Lo único que tienen que hacer es tomar dos elementos y tomar el camino lineal que une esos dos, ¿no? En realidad es parecido a este que hemos hecho aquí, este, ¿no? De hecho es este mismo, ¿no? Entonces, por la definición de intervalo, ustedes van a demostrar que esto siempre está dentro del intervalo.
Entonces va a ser un camino que los uno, por lo tanto es conexo por caminos, ¿no? Entonces eso no lo voy a hacer, entonces eso lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es recíproco, ¿no? Es decir, vamos a demostrar que si un conjunto, que si A, eh, que si A es conexo, entonces tiene que ser un intervalo, ¿ok? Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer, o sea, la recíproca de esta proposición, ¿no? Entonces la demostración la vamos a hacer por contradicción. Vamos a supongamos que nuestro A no es conexo, ¿sí? No es conexo. Esa es la suposición que vamos a hacer, ¿sí? Es lo que tenemos que demostrar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a mostrar que, oh, perdón, estoy haciendo al revés, ¿no? Vamos a suponer que esto no es un intervalo, no es un intervalo, así, ¿bien? Entonces nosotros tenemos que llevar una contradicción o, si quieren, podemos hacer la contrarrecíproca, ¿no? Es decir, tengo que demostrar que si A subconjunto de B es conexo, entonces A es un intervalo. La contrarrecíproca es si A no es un intervalo, entonces A no es conexo. Entonces, ya independientemente de cómo lo vean, la idea es llegar a algo coherente. En este caso, tenemos que llegar a una contradicción con el hecho de que sea conexo o llegar a que no es conexo y ya tendríamos la contrarrecíproca, ¿no? Muy bien. Entonces, uh, si decimos que este conjunto no es un intervalo, lo que estamos diciendo es que ya no se va a cumplir esta condición, ¿no? Entonces quiere decir que puedo encontrar tres elementos, ¿no? Porque esto vale para todo, ¿no? Bueno, esto lo debería corregir un poquito más claramente. Para todo X, para todo Z, ¿no? Sí, bueno, lo voy a escribir mejor yo para que no se entienda mal, ¿no? Para todo Z, ¿no? Si X es menor que Z menor que Y, entonces Z está en Y. Esa es la definición. Entonces, cómo tenemos, si tengo que esto no es un intervalo, esto quiere decir que tengo que negar esto. Negar esto es decir que existen X, Y, ¿no? Y además existe un Z, ¿no? Entre ellos, tal que el CZ no está en el I, ¿no? Entonces fíjense que es solamente un tema de negar apropiadamente, ¿no? Supongamos que ya no es un intervalo, entonces existen, existen X, Y, ¿no? Eh, en, en Z, ¿no? Perdón, en Z, ¿no? En I, ¿no? En I, ¿no? Con X menor que Y, evidentemente, ¿no? Y existe también un Z y Z eh, entre esos, ¿no? Con Z, pero con Z que no está en I. ¿No ve? Esa sería la negación, ¿no? Existen X y en I con esta condición y existe un Z entre ellos que no está en el I, o sea, para el cual no se cumple esto de aquí, ¿no? Es la negación simplemente, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomemos, ¿no? Ahora ya estoy aplicando la definición ya quiero llegar a la definición de lo que es conexidad, ¿no? Por si acaso, bueno, voy a intentar llegar rápido con este aquí, a ver si consigo llegar rápido. Ay, no, estoy haciendo mal. Bueno, aquí debería estar el tema de conexidad. Ahora vamos a ver si lo puedo encontrar rápido. Esto es continuidad. Aquí. Ahí, aquí está. A ver, un ratito.
aquí está, ¿no? Si se acuerdan la conexidad, eh, la definición de conexidad que habíamos hecho, que está aquí. Bueno, esta es la conexidad por caminos. Esta es la definición de conexidad, ¿no? Habíamos dicho que un conjunto es conexo si no hay conjuntos no vacíos, abiertos A, B, no existen, que hagan todo eso, ¿no? Esas cuatro condiciones. Esta y esta. Son cuatro condiciones que deberían cumplir esos conjuntos U y B, pero que no deberían existir para que sea un conjunto conexo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es justamente ver que eso va a pasar en la eh, en nuestro problema, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a tomar este conjunto U, bueno, lo voy a ocultar esto, ahora sí. Vamos a tomar ahora sí, ¿no? Vamos a tomar el conjunto U, ¿sí? Para que sea el intervalo menos infinito, coma Y. Así, perdón, coma Z, el Z que no está, Z, así. Abierto, ¿no? Estamos tomando el intervalo abierto de menos infinito a Z, ¿sí? Y vamos a tomar este B. B va a ser el intervalo, el otro, ZA más infinito, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense, lo estoy separando a los conjuntos, en dos pedazos, U y Z, ¿no? Entonces, estos dos son conjuntos abiertos, son abiertos, como lo exige la definición, ¿no? Tal que, y esta es la parte importante, ¿no? El A está contenido, o sea, el conjunto que estoy diciendo que no es un intervalo, está contenido en el U unión B. U unión, U unión B, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Justamente por el hecho de que el Z no está en el I. ¿Se dan cuenta? Como el Z no está en el I, entonces perdón, aquí estoy haciendo mal, ¿no? Estoy utilizando mal, esta es la letra I, perdón, disculpe. Aquí he utilizado, estoy utilizando aquí la letra A y aquí estoy mezclando las cosas. Perdón, solo he usado I aquí en la definición, entonces aquí estoy todavía con el A. Aquí debería tomar esto en A. Disculpen, está mal escrito. Estoy hablando del A, ¿no? De este I de la definición, ¿no? Bueno, el tema es que este A está contenido en A unión B. ¿Por qué? Porque el Z, que es el único elemento que no está en la unión, fíjense, A unión B es esto unión esto, que me da todos los reales excepto Z, ¿no? Pero como el Z no está en el A, entonces todo el conjunto tiene que estar contenido ahí, ¿se dan cuenta? Eso es justamente por la razón de que el hecho de que el Z no está en el A, ¿no? Como el Z no está en el A, todo el A tiene que estar contenido aquí porque eso es todos los reales menos ese Z, ¿no? Entonces este no hay problema, es evidente, ¿no? Lo voy a colocar aquí, pues Z no pertenece al conjunto A, ¿no? Además, el U intersección B intersección A es igual a vacío. Y esto es más evidente todavía porque U intersección B es vacío. ¿Ve? Es vacío. Entonces puedo colocar aquí, pues, U intersección B es igual a vacío directamente por construcción. Están separados, ¿no? ¿Sí? Además, ¿qué más? Sí. Y, bueno, coma. ¿Qué pasa con U intersección A? ¿No? U intersección A es no vacío,
¿no ve? ¿Por qué es no vacío? Porque fíjense que hay un X que está en el conjunto A menor que Z. Y ese X menor que Z automáticamente está en el U, porque son todos los menores que Z, ¿no? Entonces esto es distinto de vacío. Y aquí voy a poner scroll, pues X pertenece a U intersección A. Y de la misma manera, B intersección A es no vacío. Por la misma razón, solo que ahora para el Y, ¿no? Pues eh, Y está en B intersección A. ¿Sí? Entonces fíjense que hemos cumplido todas las condiciones para que este U y B se paren el conjunto, ¿no? Entonces, para que sea conexo no debería existir estos dos conjuntos U y B abiertos que hagan todo esto. Pero acabamos de ver que sí hay bajo el supuesto de que este no es un intervalo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que, entonces, ¿no? Eso significaría que este A no es conexo, no es conexo. ¿Se dan cuenta? Y eso demuestra que la contrarrecíproca de esta afirmación, o si prefieren verlo de otra manera, esto contradice la hipótesis de que el conjunto es conexo, ¿no? Entonces eso ya depende de la perspectiva. ¿Ok? Bueno, entonces eso para comenzar a ver los problemas, ¿no? Vamos a hacer ahora algunos que tienen que ver con la continuidad, ¿no? Bueno, haremos uno más de estos con convergencia y todo, porque es importante manejar bien esto de las sucesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este, que es una demostración alternativa de algo que ya hemos hecho. Dos, digamos, ¿no? Eh, Vamos a demostrar esto. Es sencillo esto, ¿no? Si tengo una sucesión que converge acá, en realidad ya lo hemos hecho, entonces no lo vamos a hacer esto, solo para recalcarlo. La norma de xk converge a la norma de x, ¿no? Esto es algo que ya es muy evidente, ¿no? No lo vamos a demostrar porque es solamente utilizar eh, esta desigualdad. Lo voy a colocar aquí para que los recuerden. Solo tienen que utilizar esta desigualdad que vale para cualquier norma. Así, ¿no? Usando esta desigualdad, esto se demuestra inmediatamente. ¿Ok? Entonces no lo vamos a demostrar. Pero lo que quiero que vean es que la pregunta es, ¿la recíproca es cierta? ¿No? La recíproca, ¿la recíproca será cierta? La recíproca es cierta. Primera pregunta. Y la más importante, bueno, no la más importante, pero podemos usar este hecho, por ejemplo, para dar otra demostración. Eh, usar esto, usar esto, o sea, esta propiedad para dar otra demostración. Demostración que este conjunto, que no me acuerdo qué nombre le hemos dado, pero voy a colocar así nomás, de los x en Rn, tal que el módulo de x es menor o igual que 1, es cesado. ¿Listo? Entonces vamos a... Esto de aquí no lo voy a hacer, ¿no? Si xk converge a x, entonces los módulos van a converger. La recíproca es cierta, dice la pregunta, y esto ustedes deben acordar de la misma pregunta para valor absoluto en análisis o en cálculo, ¿no ven? Y ustedes saben que eso es falso, ¿no? Es decir, si tengo que las normas de una sucesión converge, ¿no? Es, no es cierto que la sucesión converge, ¿no? Entonces, el ejemplo más sencillo de eso para la primera parte es tomar una sucesión que, como esta, ¿no? Le dan 1 para que si K es par, ¿no? Y le dan -1 si K es impar, ¿no? Entonces, esta sucesión, por ejemplo, es una sucesión que está muy lejos de converger, ¿no?
Es constante 1 para los pares y es constante -1 para los impares, ¿no? Pero si ustedes toman el módulo de esta sucesión, en este caso sería el valor absoluto, ¿no? Siempre me va a dar 1 y eso converge al 1, ¿no? Que es el que jugaría el sol de el X, digamos, ¿no? Eh, y este X podría ser en este caso -1 o 1, ¿no? Y la sucesión esta claramente no converge ni a -1 ni a 1, ¿no? Entonces eso es algo que lo tienen que recordar. Lo interesante sería ahora que definan una sucesión, pero en R2, digamos, ¿no? Que haga esto. Y no, con la norma del máximo, la norma de la suma, algo así, ¿no? Y no es difícil hacer eso, ¿no? Solamente ponen una segunda, solamente tienen que ocurrir 1,0 menos 1,0 y ya. Y ya está, ya tienen una sucesión que no cumple la condición, ¿no? Con la norma del máximo, ¿no? Que siempre les va a dar 1. Entonces eso es algo que lo voy a dejar para que ustedes lo construyan. Pero ¿cómo utilizamos esto para demostrar, por ejemplo, que esto es sesgado? Justamente por el hecho de que aquí utilizaríamos la propiedad de sucesiones, ¿no? Es decir, si yo acaso ahora, para demostrar que esto es sesgado, le voy a llamar a este conjunto, bueno, sea A, digamos, el conjunto de los X en Rn, tal que el módulo de X es menor o igual que 1. Digamos que este es el conjunto, ¿no? Entonces vamos a tomar una sucesión que converge a un X, pero vamos a suponer que estos Xn pertenecen al conjunto A. Es decir, que el módulo de los Xn es menor o igual que 1. Así, ¿no? Entonces, para demostrar que es sesgado, lo que yo tengo que demostrar es que el módulo de X es menor que 1. ¿Se dan cuenta? El módulo de Xn es menor o igual que 1, ¿no? Entonces ahí lo único que hago es justamente utilizar esto, ¿no? Si Xn converge a X, al módulo de X, ¿no? Entonces, bueno, si Xn converge a X, entonces el módulo de Xn converge a X. Entonces lo único que tenemos que demostrar aquí es que el módulo de Xn va a converger a X, ¿no? Y eso es una propiedad general de números, ¿no? Si yo tengo una sucesión aquí AN menor o igual que un C, ¿no? Y sé que el AN converge a un A, automáticamente el A tiene que ser menor o igual que el C, ¿no ven? ¿Sí? Eso es una propiedad de la convergencia que ustedes lo pueden demostrar fácilmente, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a pasar aquí. Entonces, aquí vendría entonces, ¿no? Si esta sucesión, entonces, la sucesión xn converge a x, ¿no? Y el módulo de x es menor o igual que 1. El límite es menor o igual que 1, ¿no ven? Y listo. Fíjense que esta demostración, ¿no? Es mucho más sencilla y más fácil, más rápida que todo lo que hemos tenido que hacer la otra vez para el conjunto, para nuestro conjunto, ¿no? Que estaba por ahí. No me acuerdo. Bueno. ¿O no hemos hecho ese? A ver, aquí está, ¿no? Para demostrar que es sesgado, hemos hecho de esta manera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hemos tenido que hacer una demostración con bolas y tal. Entonces, esta es una demostración alternativa de ese hecho, ¿ya? Entonces, es muy importante, eso es lo que no había hecho ahí Asiva, no había mencionado que se puede hacer una demostración solamente con sucesiones, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ahora a hacer algo con funciones y específicamente de funciones definidas, bueno, ¿qué es lo que nos interesa? ¿No? Funciones definidas en conjuntos, o sea, definidas en los tipos de conjuntos que hemos estado estudiando, ¿no? Que son las funciones definidas en compactos, abiertos y tal, ¿sí?
Entonces vamos a comenzar con una, con un, a ver, con algo que tenga que utilizar las propiedades. Mm, digamos, a ver este. Digamos, vamos a tomar un conjunto abierto, sea A, bueno, una función, sea F, ¿no? De un conjunto, de A en Rm, en un Rm, así, ¿ya? Continuo, ¿ok? Y para esta función que es continua, vamos a tomar un conjunto conexo, ¿no? Entonces, para acá, digamos, un conjunto de A, ¿no? Conexo, conexo, el conjunto, este conjunto, el conjunto, lo voy a escribir aquí, de los pares x, f de x, así, tal que x pertenece a acá, es conexo, ¿no? Es conexo, bueno, se entiende aquí que A es su conjunto de algún Rn, entonces es conexo en Rn por Rm, ¿sí? Que no es nada más que Rn más M. Así, ¿listo? Muy bien, este, por ejemplo, este ejercicio es muy sencillo, pero de lo que se trata es de utilizar bien lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, demostrar directamente que esto es conexo, ¿no? Tal vez demostrando que es conexo por caminos o algo así, ¿no? No nos va a llevar muy lejos porque la definición de conexidad han visto que es bastante pesada, ¿no ve? Y demostrar directamente que este conjunto es conexo de la definición no es muy buena idea, ¿no? O al menos se volvería algo bastante complicado, ¿no? Por eso es que aquí lo que hay que hacer es intentar utilizar alguno de los resultados que hemos visto. Y un resultado que lo voy a escribir aquí, que hemos visto, es que si yo tengo una función h, digamos, ¿ya? De un conjunto eh, x, digamos, su conjunto de Rn en Rm, ¿sí? Un resultado que habíamos demostrado es que si C es conexo, si C es conexo, C es un conjunto de X, obviamente, ¿no? Entonces, la imagen H de C es conexa también. Es conexo. O sea, la imagen de un conexo es conexo, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a intentar hacer es justamente hacer encajar nuestro problema en este contexto donde nos dicen esto, ¿no? Y aquí lo que eso ya me está sugiriendo, si se acuerdan, este H de C no es nada más que el conjunto de los H de X, ¿no? Tal que X pertenece a C, ese es por definición H de C. Y noten que esto se parece un poco a esto, ¿no? Solo que aquí el que jugaría el rol de H de X es justo este. Ah, bueno, entonces esto ya me está sugiriendo que por la vía por la cual tengo que caminar, ¿no? Es considerar la función que me da estos dos valores. Entonces lo que hacemos es sea h, la función del mismo dominio, ¿sí? Solo que esta función a ahora, esta función h, tenga que caer aquí y estos caen en este conjunto. Entonces va a ser de a en Rn por Rm, que está definida como h de x igual a, y justo este, ¿no? X, h, por si acaso aquí h es continuo, me estoy olvidando eso, ¿no? H es continuo, por si acaso, continuo, ¿no? Entonces esto sería x f de x. Y listo, acabó la historia, porque esta función, ¿no? H es continuo. Ahora, ¿por qué es continuo? Porque cada función coordenada que la define es continuo, ¿no? La primera es bueno, y eso no hemos demostrado, bueno, lo vamos a demostrar enseguida, ¿ya? Pero, bueno, H es una función compuesta de dos funciones coordenadas, la identidad,
y la f. Y ambas son continuas, ¿no? Eso quiere decir que mi función h ya es continua, porque sus funciones coordenadas son continuas. Entonces, h es continua, pues, las funciones coordenadas, la primera que es la identidad x, x, f de x, esas dos son continuas. Son continuas. Aunque eso no lo hemos demostrado, pero no es difícil tampoco, ¿no? Bueno, entonces, eso ya demuestra que mi h es continuo. Entonces, por nuestro teorema, por los teoremas, por teorema, ¿no? Sabemos que la imagen es por este teorema, este es un teorema que lo hemos demostrado, ¿no? La imagen por un conexo de una aplicación continua es conexo por teorema. Entonces, h de k es conexo. Es conexo. Bueno, lo voy a escribir mejor así. H de k igual a los h de x, ¿no? En realidad, por definición sería los h de x tal que x pertenece a k, ¿así? Pero este conjunto no es nada más que los x como f de x, ¿no? Este conjunto, por teorema, h es conexo, que es justamente lo que nos piden demostrar, ¿no? Entonces, fíjense que generalmente cuando les piden a demostrar que un conjunto es conexo, cuando el conjunto es bastante explícito en términos de que podemos saber exactamente quién es esta función, por ejemplo, f, probablemente sea mejor hacerlo con propiedades, ¿no? Conexidad por caminos o la definición incluso a veces, ¿no? Pero en este caso, que es un problema teórico, ¿no? Donde el f es continua y es bastante arbitrario, no es tan, no es tan directo así, ¿no? No va a ser tan sencillo hacer eso. O sea, ahí es donde uno tiene que apoyarse en los teoremas que uno tiene, ¿no? Ahora, ¿cuál es el principal déficit que uno tiene cuando en este curso, especialmente en estos cursos de análisis de álgebra abstracta, ¿no? Es que en la teoría uno tiene varios resultados que va conociendo y demostrando, ¿no? Pero que es algo que yo he notado, es que cuesta mucho integrar ese conocimiento a la resolución de problemas específicos, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso es algo que uno tiene que intentar entrenarlo mucho porque es algo que cuesta mucho habituarse a utilizar apropiadamente las herramientas, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, para dar un ejemplo, si yo les digo que este conjunto es abierto, digamos, ¿no? X, y en R2, X menor que Y cuadrado, así. La pregunta es si esto es abierto. ¿Qué es lo que sucede? Que visto todo lo visto, ¿no? Esto es aparte, por si acaso. Visto todo lo visto, para demostrar que esto es abierto, uno puede tomar la vía de la definición o la vía de los teoremas que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede a menudo? Y es algo que ustedes lo tienen que entrenar mucho para poder usarlo apropiadamente. A menudo es que teniendo ya todas las herramientas para hacer que esto sea algo casi inmediato, uno tiende tiende a complicarse y intentar hacerlo por definición. Claro, puede intentar hacerlo por definición para, por ejemplo, ver cuán complicado es demostrar por definición, ¿no? O sea, por una especie de curiosidad respecto a lo que significaría demostrar esto por definición. Pero en los hechos, en la práctica y en su trabajo resolviendo problemas, hacerlo por definición es perder el tiempo, ¿no? Perder el tiempo, ¿por qué? Porque ustedes ya disponen de las herramientas suficientes para hacer esto, porque todo se trata aquí de ver de otra manera este conjunto, y la otra manera de ver este conjunto es viéndolo a través de los teoremas de funciones que tenemos. Entonces, en lugar de ver esto así, ustedes pueden verlo, digamos, así, x menos y al cuadrado menor que 0, ¿no? Y darse cuenta que esto puedo verlo como una función, así, ¿no?
Entonces, en realidad estaría con los x, y que pertenecen al área tal que la función es menor que 0. ¿No? Y decir que la función, esta f de x, y es menor que 0 es lo mismo que decir esto, que estos son los pares de NR2, tal que el f de x, y, ¿no? pertenece al conjunto menos infinito, 0 abierto. Es lo mismo. ¿No? Y además ustedes tienen que notar que esta función, la función f de x, y igual a x menos y al cuadrado, esta función es continua. ¿No ven? Y como esto es continua, además, por un lado, ¿no? Y luego pueden ustedes seguir, y esto no es nada más que la imagen inversa. Recuerden que si yo tengo una función de a en b, ¿sí? ¿No? La imagen inversa de un y, digamos, contenido aquí, ¿no? No es nada más que los x que están en a, tal que f de x cae en y, así, por álgebra 1, ¿no ven? Entonces fíjense que este conjunto de aquí, ese, está justo aquí, es como este, ¿no? Haciéndole jugar a y el papel de este, aquí está el f de x, todo esto. Entonces esto no es nada más que la imagen inversa de qué conjunto, del menos infinito 0, 0, así. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestro conjunto B, que era originalmente este, yo lo puedo ver así, con la f siendo esta función que es continua, ¿no? Entonces nosotros sabemos que, y además este conjunto de aquí es abierto en los números reales, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo sé de la imagen inversa de un abierto por una función continua? Que es abierto de nuevo. Entonces esto automáticamente es abierto. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hemos utilizado varios resultados. De álgebra 1, la definición de imagen inversa, ¿no? Manipulación algebraica para llevarlo a esta forma. Pero fundamentalmente este teorema que dice que la imagen inversa de un conjunto abierto por una función continua es abierto. Entonces, de esa manera demostramos casi de forma inmediata que este conjunto es abierto sin necesidad de tener que agarrar un punto y encontrar una bola abierta que lo contenga, ¿no? Porque ese es un trabajo algo difícil. Si ustedes hacen el dibujo de este problema, ¿no? Que sería una parábola, ¿no? Son los x menores que y cuadrado, ¿no? Voy a intentar hacer una parábola aquí, a ver si me sale. Bueno, algo así. Algo así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es la parábola x igual a, oh, perdón, es al revés, ¿no? Estoy haciendo al revés. Es al otro lado, ¿no? Así es. Eh, Más o menos así, ¿no? Esta es la parábola x igual a y al cuadrado, ¿no? Entonces, el conjunto de los x que son menores a y al cuadrado, ¿no? Me define una región aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este punto, ¿estará en la región o no estará? Este es el punto de coordenadas 1,0, ¿no? El x es 1, el y es 0, ¿no? Entonces, claramente no verifica. Entonces, nos estamos refiriendo a esta región. Así, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que demostrar que esto es abierto si no usara esto? Tendría que demostrar, agarrar un punto cualquiera y ver cuál sería exactamente el radio de la bola que lo tiene contenido, ¿no? Sin considerar la frontera, ¿no? ¿Cómo calculo ese radio? Eso ya no es sencillo, ¿se dan cuenta? Claro, aquí sí va a ser sencillo, porque con que el radio no supere esto, no lo va a contener. Entonces no hay problema aquí. Pero aquí, ¿cómo hago para calibrar ese radio, ¿no? Ahí ya no es tan sencillo hacer esto, por definición, ¿no? Al menos si se les exige una demostración técnicamente rigurosa, ¿no? Ahí es difícil, ¿sí? Pero si ustedes tienen a su disposición el recuerdo de este teorema y estos resultados, demostrar que este tipo de conjuntos son abiertos ya no va a ser una complicación, ¿no?
La idea es integrarlo bien. Y el conjunto puede ser bastante complicado. Por ejemplo, se les puede pedir, demuestre que este conjunto X, Y, Z en R3, digamos, ¿no? O en R3, tal que, digamos, qué sé yo, X al cuadrado menor o igual que Y más coseno de Z, ¿no? Y mm, digamos, mm, X por Y menos Z al cubo mm, igual a 2. Entonces, este conjunto es abierto, cesado, ¿no? Eso tendríamos que ver, ¿no? Y ahí es donde justamente se aplica esto. Demostrar directamente que esto es cesado o abierto es una complicación, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, consideramos, lo escribimos esto de otra manera, x al cuadrado, digamos, de menos y menos coseno de z, ¿no? Menor o igual que 0, y esto lo escribimos como x por y menos z al cubo menos 2 igual a 0, por decir, solo por comodidad, ¿no? Y definimos la función, digamos, h de x, y, z igual a, y las dos coordenadas que sean esto, x al cuadrado menos y menos coseno de z, así, y este que sea x por y menos z al cubo menos 2, así, ¿no? Entonces, ¿qué sería este conjunto? ¿No? Estas dos condiciones lo que me estarían diciendo es que el, el, este h de x, y, z, ¿en qué conjunto tiene que estar? ¿No? Sus valores son pares ordenados, esto y esto. Pero el primer par tiene que ser menor o igual que 0. Entonces esto tiene que estar en el intervalo menos infinito, 0, cesado. Y esto tiene que ser exactamente igual a 0. Entonces esto tiene que estar en el conjunto unitario 0. ¿Se dan cuenta? Listo. Entonces este es el conjunto de los x, y, z que pertenecen a R3, tal que ocurre eso. Ese es el conjunto que tengo que indagar, ¿no? Pero esta función es continua, ¿no? Es continua, ¿no? Y esto, si se dan cuenta, si este conjunto le llamo A, ¿no? Lo que tenemos aquí no es nada más que, de nuevo utilizando la definición de imagen inversa, lo único que tenemos es que esto es h a la menos 1, bueno, aquí h a la menos 1 de este conjunto A, ¿no? Entonces habría que preguntarnos cómo es este A, ¿no? Si ustedes lo dibujan, y ahí no hay que hacer muchas cosas más, ¿no? Si ustedes lo dibujan en el plano x, y, ¿no? Eh, eh, x, y, x, y, ¿no? Así. ¿Este conjunto qué es? Primero la coordenada x es 0, desde 0 a infinito, ¿no? Todo esto. Y la coordenada y es 0. Entonces lo único que voy a tener es aquí este conjunto. Cesado aquí y así. Ahí. Este es el conjunto A. La pregunta es, ¿este conjunto es abierto o cesado? ¿No? Y ahí ustedes pueden ver que este es un conjunto cesado, ¿no? Si ustedes toman el complemento, tienen un conjunto abierto, o si toman sucesiones aquí, pueden demostrar fácilmente que tienen que converger a un punto del mismo conjunto, entonces eso no lo voy a hacer, ¿no? Pero es más sencillo ver que este conjunto es cesado y concluir que, por lo tanto, esto es cesado. Y como esta h es continua, la imagen inversa de un conjunto cesado por una aplicación continua, hemos visto que es equivalente a la continuidad, ¿no? Entonces, esto es nada más que un conjunto cesado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el conjunto que inicialmente podía ser bastante complicado, viendo que las expresiones son continuas y viéndolo de esta manera, uno puede concluir que es cesado automáticamente, ¿no? Las expresiones involucradas nomás tienen que ver que sean continuas y que
la forma en la que está definida genera la imagen inversa de un conjunto sesgado, ¿sí? Entonces, de nuevo aquí, lo importante es el conocimiento básico de lo que es la imagen inversa y el teorema que hemos demostrado de que la imagen inversa de un sesgado es sesgado por una aplicación continua, ¿no? Pero si uno no consigue ver esto, llevarlo a una otra forma alternativa para poder visualizarlo así, no va a poder llegar a esta conclusión, ¿no? Entonces es muy importante aquí desarrollar la habilidad de poder, dado un conjunto, dado un problema, modificar el problema, ¿no? Modificar el problema para llevarlo a un escenario en el cual ustedes estén familiarizados con algún resultado que les puede ayudar, ¿no? En cambio, intentar demostrar que esto es sesgado por la definición, no va a ser algo. Se pueden hacerlo, pero no sería algo muy sencillo que digamos, ¿no? Entonces, eso es algo que lo tienen que tener muy en consideración, ¿no? Ahora, otra forma en la cual podrían ver que esto es sesgado, diferente de esta, es con sucesiones, ¿no? Toman una sucesión que converge y ven que la sucesión los límites van a tener estas mismas propiedades. Aquí no va a haber problema, ¿sí? Pero aquí probablemente sí, porque no, tendríamos que acomodar esto de tal forma que la convergencia se dé, ¿no? Entonces, es una forma de hacer, ¿ya? Muy bien, entonces eso por un lado. Ahora, aquí he utilizado un resultado que creo que es importante eh, tenerlo en cuenta, ¿no? El hecho de que para que esta función h sea continua, he utilizado el hecho de que las dos funciones coordenadas son continuas, ¿no? El resultado general de eso es que si ustedes tienen una función, no lo voy a hacer muy rigurosamente, pero si ustedes tienen una función y esta función está determinada por una serie de funciones coordenadas, ¿sí? F, digamos, m, así, m funciones coordenadas, ¿no? Un resultado que ustedes pueden demostrar, bueno, que deberían poder demostrar es que f es continua, sí, solo sí, ¿no? Cada fi, ¿ok? Es continua, ¿ok? Y esto vale para i desde 1 hasta m, ¿listo? Entonces, la demostración no es muy difícil. Lo único que hay que utilizar son propiedades de Rn en realidad, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes quieren demostrar eh, o sea, hemos visto que una forma de demostrar que las funciones son continuas era a través de sucesiones, ¿no? Lo voy a hacer aquí al ladito al margen para que recordar, ¿no? Si ustedes tienen una función, ¿no?, definida en un Rn y con valores en un Rm y quieren demostrar que esa función es continua, ¿no? Lo único que hay que hacer, esto es así, esto es continuo, bueno, esto vamos a decir que es continuo, ¿no? Sí, solo sí, y esto lo hemos demostrado también. Si una sucesión, y no es difícil de hacer tampoco, si una sucesión converge a X, entonces la sucesión de sus imágenes tiene que converger a f de x. Esta es una propiedad muy práctica para demostrar que una función es continua, ¿no? Y es la que podríamos utilizar aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago la primera dirección, voy a hacer una de las direcciones. Si f es continuo, entonces esto es continuo. Entonces, ¿qué hago? Tomo una sucesión que converge a x, ¿sí? Aquí, tal. Porque quiero demostrar que este fi es continuo, con la hipótesis de que f es continuo. Pero como f es continuo, entonces el f de xk converge a f de x. Eso es automáticamente de la definición de continuidad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Ok? Pero este elemento está en el Rm. Entonces, eso significa entonces que esta sucesión, f sub 1, xk, ¿no? F sub 2, xk, y así sucesivamente, f sub m xk, esta sucesión de elementos de Rm converge a este elemento de Rm, f de f sub 1 x, f sub 2 x, y así sucesivamente f sub m
X, ¿no? Y ustedes saben de que cuando tengan una sucesión de vectores, hemos dicho que convergen, sí, solo si sus coordenadas convergen, ¿no? Entonces de aquí puedo concluir que inmediatamente que f sub 1 de xk tiene que converger a f1 de x, ¿no? F sub 2 de xk tiene que converger a f sub 2 de x y así sucesivamente. F sub m de xk tiene que converger a f de x, f sub m de x. Y eso era lo que quería demostrar, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente eso significa que el f1 es continua por la misma proposición, es continua, f sub 2 es continua, y así sucesivamente f sub m es continua. Lo bueno es que todo esto de aquí es reversible, ¿no? Es decir, esto sube, implica esto a su vez implica esto, y esto implica esto, y esto. Entonces es un sí, solo sí. Por lo tanto, se demuestra la proposición. ¿Se dan cuenta? Entonces esto vale para las dos direcciones. Entonces esta es la demostración más sencilla de esta propiedad. Ustedes pueden hacerlo con el epsilon delta, porque se acuerdan que hemos hecho la definición de continuidad era con epsilon delta, ¿no? Pueden hacerlo también ahí, pero van a notar que es un poquito más larga, ¿no? Vale la pena hacerlo para poder distinguir cuál es más conveniente, pero esta es la más práctica, ¿sí? Entonces esta es la que yo sugiero que hagan, ¿listo? Muy bien, veamos otro ejemplo, otro ejercicio, 4 creo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es generalizar un resultado que ya seguramente lo conocían en cálculo 1, ¿no? En cálculo 1 hay un resultado de continuidad que, bueno, no sé si lo habrán hecho, pero eh, deberían. Dice lo siguiente, si ustedes tienen una función continua, o en análisis también tal vez lo han hecho, ¿no? Si ustedes tienen una función continua, digamos así, y sucede que en uno de sus valores, en un x0, digamos, la función es mayor que 0, por decir, o distinto de 0, vamos a ponerle, ¿no? Digamos en un valor, la función es positivo, este es su f de x sub 0, digamos que en ese valor la función es mayor que 0, algo así, ¿no? Entonces, algo que ustedes seguramente recuerdan de cálculo o de análisis 1 es que ustedes pueden encontrar un intervalo, ¿no? Un intervalo, eh, lo voy a hacer con otro color, un intervalo en el cual la función preserva el signo, ¿sí? Es decir, que podemos encontrar un delta, digamos, así, ¿no? Existe un delta, aquí estaría el x sub 0 más delta, aquí estaría el x sub 0 menos delta, ¿no? Tal que la función en ese intervalo mantiene el signo, es decir, para todo x en ese intervalo, para todo x que tomen ahí, su imagen mantiene el signo, es decir, el f de x es mayor que 0, ¿no? Entonces ese es un resultado de cálculo 1 que lo utilizan, por ejemplo, eh, para demostrar algunas propiedades de las integrales. ¿Se acuerdan que hay una propiedad de las integrales que dije, si una función es continua y en algún valor es positiva, la integral es positiva? ¿Se acuerdan? Ese es el resultado, ¿no? Entonces, nosotros vamos ahora a generalizar este resultado, ¿sí? Solo que lo vamos a generalizar a funciones de varias variables. Entonces vamos a tomar una función f de a en Rm, así, ¿sí? Donde el a obviamente es un subconjunto de Rn, ¿no? Así, Rn. Y vamos a continua, ¿no? Va a ser continua, solo que va a ser continua en un x sub 0, que pertenece obviamente a, ¿sí? Además vamos a suponer que a es abierto, ¿sí? A es abierto. Aunque no estoy seguro si esto es muy necesario, pero déjenme pensar. Mm, mm, mm. Sí, a ver, vamos a ver. Es abierto, ¿ya? Tal vez esto lo podemos relajar un poco.
Y además, lo que les decía, ¿no? Sucede que en un valor, en ese punto f de x sub 0, la función es distinto de 0. ¿Sí? Es distinto de 0. No puedo decir que es mayor que 0 porque estamos en Rm, ¿no ve? O menor que 0, simplemente distinto de 0. ¿Sí? Entonces, lo que queremos demostrar es que pasa algo parecido a esto. Hay un entorno, es decir, quiero demostrar que existe un entorno. Existe un entorno. Ya saben que hemos dicho que un entorno es un conjunto abierto que contiene al conjunto, ¿no? Un entorno un entorno, bueno, lo voy a escribir literalmente, de x sub 0, donde, y cuando digo donde, me estoy refiriendo a ese entorno, donde f es no nula, donde f no se anula, donde f no se anula. ¿Ok? Fíjense que es la generalización de ese resultado de análisis 1, ¿no? Y la idea es que la idea central de la demostración que ustedes deben recordar de ese resultado de cálculo 1 o análisis 1 se puede trasladar aquí hasta cierto punto, ¿no? Y eso es lo que queremos ver, ¿no? Entonces, no hay una única forma de hacer este problema, hay diferentes maneras, pero vamos a intentar hacerlo de una manera sencilla, es decir, que no sea muy engorrosa, ¿ya? Entonces, aquí sí probablemente necesitemos sí o sí la definición de continuidad, ¿no? Entonces, la definición de continuidad es la definición de epsilon delta, ¿no? Entonces, la idea, y es justo la forma en la cual se demostraba ese resultado en cálculo 1 o en análisis 1, no sé en cuál lo habrán visto, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? Entonces vamos a intentar de tomar esa idea, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a recordar la definición primero, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea continuo en x sub 0? Significa que dado epsilon, dado cualquier epsilon mayor que 0, podemos encontrar, ¿no? Existe un delta mayor que 0, ¿no? O tal que, ¿no? Si, si el x, ¿no? En norma de x menos x0 es menor que ese delta, entonces, ¿no? Entonces, eh, esta norma de acá es la norma ahora de Rm, ¿no? Esta norma de acá es la norma de Rn, ¿no? Entonces, f de x menos f de x sub 0 es menor que epsilon. Así, ¿ya? Ok. Esto en lenguaje de, de bolas ya me está diciendo de que hay o sea, esta parte de existe un delta tal que esto, lo que me está diciendo en realidad es que existe un entorno del x0, porque esto define una bola abierta, ¿no? Donde la función es, donde f de x menos f de x sub 0 es menor que epsilon. Entonces, esto es lo mismo que decir, existe un entorno U, ¿no? Y este U, ¿quién sería? Un entorno de X, bueno, existe un entorno de X, ¿no? De X sub 0, ¿no? U igual a la bola de centro, eh, perdón, se me cae. Un ratito voy a acomodar esto. Ahora sí. Existe un entorno de X sub 0, U igual a sería la bola de centro X sub 0 y radio delta. Así, ¿no? ¿Sí? La existencia de este delta me está diciendo que hay un entorno de X sub 0, ¿no? Tal que, ¿no? Se da esto, ¿no? Es decir, f de x menos f de x sub 0
el módulo es menor que epsilon. Nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están diciendo. Que se va a dar eso. Entonces, y eso va a pasar para cualquier epsilon, ¿no? Entonces, es una cuestión de interpretación, ¿sí? Muy bien, lo que tenemos que hacer es cómo escogemos este epsilon eh, para garantizar que los x que están ahí adentro, porque necesito encontrar un entorno de x donde f no se anula, ¿no? Necesito garantizar que, fíjense, este de aquí no se anule. O sea, yo ya sé que este no se anula. Por hipótesis no se anula, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo escojo el epsilon para que estos tampoco se anulen? ¿No? Entonces, ese es el tema principal para nosotros, ¿no? Entonces, la forma más sencilla de hacer eso es escogiendo un epsilon que evite que esto se haga cero, ¿no? Y el epsilon más sencillo con el que podemos hacer es justamente por el hecho de que f de x sub 0 es distinto de cero, yo sé que el módulo de f de x sub 0 es distinto de cero, es mayor que cero, ¿no ven? Entonces, ¿qué tal si tomamos como epsilon este mismo? O sea, esta es una manera de hacer, ¿ya? Una de las formas en la que se puede llegar a la conclusión, ¿sí? ¿Cómo? Tomemos epsilon igual a el módulo de f de x sub 0, así, ¿ok? Que es mayor que cero. ¿Por qué es mayor que cero? Porque por hipótesis es distinto de cero. Entonces, por la definición de continuidad va a existe un entorno, ya saben a qué se refiere eso, un entorno, es decir, existe un delta, existe esto, existe un entorno U, ¿no? De x sub 0, ¿no? Tal que, ¿qué va a pasar? Esto se va a cumplir, ¿no? Tal que f de x menos f de x sub 0 es menor que este epsilon, que sería f de x sub 0, así, ¿no? Y esto tiene que valer para todo x, bueno, tal que, lo voy a escribir de aquí adelante, tal que para todo x que pertenece a ese entorno, se cumple esto, ¿no? Este entorno ya saben que es así, es una bola en realidad, ¿no? Pero esto simplifica mucho la extensión de la argumentación, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿puedo concluir de esto que f de x es distinto de cero? ¿No? Es decir, yo quiero concluir de aquí y esto es lo que tengo que explicar por qué. Entonces f de x es distinto de cero para todo x de ese entorno. ¿Ya? ¿Por qué tendría que ser distinto de cero? Bueno, la forma más sencilla de justificar eso es por contradicción, ¿no? Supongamos que, lo voy a hacer aquí entre paréntesis, supongamos que f de x es igual a cero para algún, uh, para algún, para algún x que está en U, ¿no? Tengo que demostrar que esto es igual a distinto de cero para todo x que está en U, voy a suponer que es cero para alguno. Si esto es cero, esto se va a convertir entonces, ¿no? Se va a convertir en el módulo de f menos f de x sub 0 menor que el módulo de f de x sub 0. Así. ¿No ven? Y ustedes saben que el módulo, por propiedades del módulo, esto se va. Y me quedaría eso. Así. El módulo de f de x sub 0 es menor estricto que el mismo módulo de f de un número menor que el mismo número. Y esto es una contradicción. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, esto no ya estaría demostrado, ¿no? Entonces es la razón por la cual puedo concluir que f de x es distinto de cero, utilizando este argumento, ¿no? Otra forma, y aquí va lo que les decía, ¿no? Uno puede argumentarlo de esta manera para concluir que f de x es distinto de cero, ¿no? Otra forma de hacerlo es a partir de algo más técnico, a partir de propiedades
de la norma, ¿no? Y una propiedad de la norma que ustedes conocen es esta, este f de x menos f de x sub 0, ¿no? Así, es mayor o igual, ¿no? Que el valor absoluto de f de x menos f de x sub 0. ¿Están de acuerdo? Así, propiedades de la norma. Y esto es menor que el valor absoluto de f de x sub 0. Así. Por propiedades del valor absoluto ahora, entre esto menor que esto, yo voy a tener esto. Valor absoluto de f de x menos valor absoluto de f de x sub 0 menor que f de módulo de f de x sub 0, perdón, o norma, mayor o igual que menos norma de f de x sub 0. Y aquí tengo problemas, ¿eh? ¿No? Que lo voy a corregir ahora. Si yo hago esto, ¿no? Este lo pasaría a este lado, ¿no? Y tendría mayor o igual nomás, ¿no? Entonces no me conviene, no podría llegar muy lejos con este argumento tomando de esta otra, por este épsilon, ¿sí? Pero voy a hacer una pequeña modificación, ¿ya? Voy a hacer una modificación. Esto para poder utilizarlo de nuevo, lo voy a trasladar abajo. Una modificación para poder llegar a la misma conclusión, pero por otra vía, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer? Voy a tomar esta otra vía. En lugar de tomar este épsilon, voy a tomar la mitad de él. Entonces voy a tomar otro argumento. Tomemos épsilon igual a el módulo de f de x sub 0, ahora, sobre 2. Así. Que va a ser mayor que 0. Entonces existe un entorno. Para no confundirnos, voy a llamarle b de x sub 0, tal que, y ahora va a valer todo esto, va a valer esto, tal que para todo x que pertenece a ese b, voy a tener esto, f de x menos f de x sub 0, menor que epsilon, pero para mí el epsilon es este, f de x sub 0 sobre 2. ¿Ok? Y ahora vamos a trabajar con este. Entonces voy a repetir lo que acabo de decir aquí, pero con esto sobre 2. ¿Sí? Entonces esto sería esto sobre 2, ¿no? Y esto, bueno, lo voy a volver a escribir esto, ¿ya? Así. Y fíjense que esto es por propiedades de la norma. Aquí no hay problema, pero aquí estoy cambiándolo por el módulo de f de x. Entonces voy a tener, por propiedades del valor absoluto, voy a tener f de x así, norma, menos f de x sub 0 menor que f de x sub 0 sobre 2 mayor que menos f de x sub 0 sobre 2. ¿Y por qué hago esto? Para tomar ahora esta parte de la desigualdad. ¿Sí? Esto lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces voy a tener f de x sub 0 así, menos f de x sub 0 sobre 2 menor que valor absoluto de f de x. Así. Pero esto, ahora sí, esto, en el otro, si no tuviera esto sobre 2, esto me da 0, ¿no? Y bueno, esto es menor estricto, ¿no? Aunque igual hubiera funcionado. Bueno, ya está mucho. Solo que esto es menor o igual. Ya, no importa. Entonces esto, para asegurarnos, ¿no? Entonces esto automáticamente me va a dar f de x sub 0 sobre 2 menor que valor absoluto de f de x, ¿no? Pero esto es mayor que 0 porque es distinto de 0 el f de x sub 0. Entonces esto va a ser estrictamente mayor que 0. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto tendría que entonces, ¿no? Como esto es mayor que 0, este f de x es distinto de 0 para todo x que está en ese entorno B. ¿Sí? Entonces, he tomado medios para asegurarme esto, porque no me había fijado en este menor estricto, pero en el otro. Pero igual vale con el otro, así que no hay problema, ¿no? Entonces, de todas maneras, hemos llegado a la misma conclusión. ¿Se dan cuenta?
solo que la justificación ha ido por otra vía de cada uno de ellos. Entonces, ustedes tienen que poder, en la medida de lo posible, cuando llegan a una conclusión, intentar tener más de una argumentación para, el mismo, para el mismo hecho. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer, a ver, otro problema. Creo que 5 ahora, o 4, no estoy seguro. Y un problema de... mm, a ver, por ejemplo, a ver, voy a gastar un conjunto con esto. A ver, sea A. A ver, vamos a aventurarnos. A, R, N, así, conexo. Es un conjunto conexo de Rn, ¿sí? Y vamos a gastar una función continua. Que sea f de este A, pero en los reales. Continua. ¿Ok? Con esta condición, tal que con f de x distinto de 0 para todo x que está en A. Así. ¿Ok? Entonces lo que quiero que demostremos es que entonces una de dos. F de x es mayor que 0 para todo x que está en A, o, y esta o es excluyente, ¿no? O f de x es menor que 0 para todo x que está en A. Así, ¿no? Este es un ejercicio más que todo como una especie de pescadita, ¿no? Eh, porque es solamente un problema para verificar propiedades respecto de la conexidad, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la clave aquí fundamentalmente está en esta condición de que para todo x eh, la función es distinta de cero, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que podríamos hacer esto? No sé si se les ocurre alguna forma. La idea es, más que todo, darse cuenta de que tenemos un resultado que podríamos utilizar. Tenemos en realidad dos, es lo que les decía no hace mucho, ¿no? Eh, Intentar demostrar las cosas de la hipótesis a la conclusión directamente es bien complicado, ¿no? Uno tiene que intentar integrar lo que sabe con lo que puede ser útil para poder demostrar, ¿no? Entonces ahí es donde justamente necesito observar que estoy hablando de una función continua, ¿sí? Y de un conjunto conexo. Y yo ya sé algo sobre las funciones continuas y los conjuntos conexos, ¿no? Además, sé algo de los conjuntos conexos de R. Hoy mismo hemos demostrado al principio una propiedad respecto a los conjuntos conexos de R, ¿no? Entonces, tengo que intentar ir por esa vía, ¿no? Para demostrar mi propiedad. Entonces, antes todavía de incluso sacar una estrategia para poder demostrar esto, podríamos ir viendo incluso cuando he terminado de escribir hasta aquí, ustedes ya deberían estar pensando, conexo, función continua, veremos la imagen está en R. Bueno, entonces ahí yo ya, solo de esto y de esto, yo ya puedo decir algunas cosas. Lo primero, que la imagen es conexa, ¿no? Es un conjunto conexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos demostrado que la imagen por una función continua de un conjunto conexo es conexo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por otro lado, además de ser conexo, ¿sí?
este f de a está contenido en R. Y nosotros hemos demostrado algo de los conexos en R. Hemos demostrado que los conexos en R son intervalos, ¿no? Un conjunto es conexo en R, sí, solo sí es un intervalo. Ah, bueno, entonces este conjunto no solamente que es no solamente que es un, un conjunto conexo, sino que además es un intervalo, ¿no? Es decir, f de a es un intervalo. No sabemos qué tipo de intervalo, ¿no? Pero sabemos que es un intervalo, ¿sí? Y sabemos que un intervalo tiene la propiedad fundamental, ¿no? Listo, a partir de ahí ya podemos intentar plantear nuestra estrategia, ¿no? Todavía ni siquiera hemos utilizado la hipótesis esta, ¿no? Entonces vamos a demostrar, tengo que demostrar que f de x es mayor que 0 para todo x o f de x es menor que 0 para todo x, ¿no? Entonces ustedes saben por lógica de que cuando tienen una proposición donde la conclusión es una disyunción, ¿no? Generalmente la forma en la que se demuestra es negando uno, o sea, aquí, obviamente aquí ustedes tienen que saber esto, ¿no? Lo voy a hacer aquí al margen. Cuando tiene una proposición P, entonces Q o R, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es lógicamente equivalente, esto también lo deberían saber, a P y Q, perdón, P y no Q, entonces R, ¿no ven? Ustedes, eh, ustedes saben eso, ¿no ven? O sea, son lógicamente equivalentes. Es decir, si me piden demostrar que P implica Q o R, eso es lo mismo que demostrar que P y no Q implica R, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer aquí. Imagínense que todo esto de aquí arriba es P, todo esto es P, todo esto es P, ¿no? Esto es Q y esto es R. Entonces lo que vamos a hacer es partir de P y no Q, es decir, todo lo de arriba, y vamos a suponer que esto no vale, ¿no? Supongamos que esto no vale. Entonces vamos a demostrar que esto es lo que vale, ¿sí? Entonces esa es la idea de la demostración por disyunción, ¿no? No me acuerdo, tiene un nombre creo esta propiedad, no me acuerdo cuál es, pero eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces vamos a suponer tengo que demostrar esto, suponiendo que esto no se da, ¿ya? Entonces lo que tengo que demostrar es que f de x es menor que 0 para todo x, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso junto con esto? Significa eh, que algún elemento no cumple esta propiedad, ¿no? Es decir, que si digo que para todo x, f de x es menor que 0, lo contrario de eso es que existe un x que es positivo, ¿no? Y si estoy diciendo que estoy negando esto, estoy diciendo que hay algún x que es negativo, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? Que existen, que, uh, que existe le vamos a llamar x, ¿no? Eh, eh, en A, tal que f de x es menor que 0, ¿sí? Y existe un y en A tal que f de y, perdón, es mayor que 0. ¿Ok? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Este x va a existir por la negación de este y este y va a existir por la negación de este. ¿No ven? Entonces, eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Ahora, qué es lo que tengo? Este f de x, que es menor que 0, está aquí, ¿no? Y este f de y está aquí, ¿no? Entonces tengo f, lo voy a volver a escribir, f de x como f de y, ambos están en f de a, ¿no? Y el f de x es menor que el 0 y menor que el f de y, ¿sí?
Así, eso es lo que tengo ahorita, ¿sí? Pero como este FDA es un intervalo, eso es lo que, a la conclusión a la que hemos llegado, ¿no? ¿Qué debería pasar con este cero? Si está entre f de x y f de y, como es un intervalo, este cero tendría que estar en f de a. Entonces, como f de a es un intervalo, ¿no? Entonces, por la propiedad, por la definición de intervalo, este cero tiene que pertenecer a f de a, ¿sí? Es decir, es decir, este cero tiene que ser igual a f de alguien, f de z, para algún z en a, ¿sí? ¿No ve? Pero eso es absurdo porque por hipótesis f de x tiene que ser distinto de cero para todo x. ¿Se dan cuenta? Entonces esto me lleva a una contradicción. ¿Ok? Entonces de esa manera llegamos a la conclusión de que no puedo suponer esto, ¿no? ¿Sí? Es decir, no puedo suponer lo contrario, ¿no? Que esto es mayor que cero para algún x y menor que, y menor que cero para algún otro, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa es la manera en la cual ustedes pueden llegar a una contradicción, ¿sí? Eh, muy bien, ¿saben qué? Les comento que me están llamando, ya va a empezar la defensa, bueno, la preparación de la defensa. Uh, así que les pido que lo dejemos aquí. Eh, la prueba mañana, ¿a qué hora vamos a aplicarla? Eso tenemos que decidir. ¿A las 9 les parece bien? ¿A las 9 les parece? Disculpe, ¿a las 9 les parece? ¿Cuánto tiempo va a durar el parcial? La prueba va a durar aproximadamente 3 horas. De 9 a 12 sería la prueba. Sí, por mi parte estoy de acuerdo que sea a las 9. Ya. Ok. Entonces, ¿están todos de acuerdo? ¿A las 9 o prefieren empezar un poco más temprano? Ok, entonces empezaremos a las 9. Eh, la prueba va a ser, esencialmente van a ser 6 preguntas, de las que tienen que escoger 4, ¿no? Y lo que les quiero recomendar es que yo les voy a enviar a sus correos institucionales de la facultad, o sea, el dominio fcpn.edu.bo. Les voy a enviar y lo que les voy a pedir es que me envíen las soluciones desde su correo institucional, ¿ya? Eso es algo para más que todo ver esto de la identidad eh, y tener una constancia, ¿ya? No desde sus correos personales, sino desde su correo institucional, es decir, el correo de la facultad, ¿ya? Porque a ese correo también les voy a mandar la prueba, ¿ok? Otra cosa, pueden hacerlo a mano, si prefieren, pero si lo mandan, si hacen en látex o en algún editor en línea, como el Matcha o el Cocalc, les voy a pedir que se aseguren de que el link que me manden para poder ver la prueba esté correcto. Es decir, se aseguren de que el link no esté quebrado, ¿ya? Entonces, esas dos recomendaciones para mañana, ¿ya? Si tienen alguna pregunta sobre algo de lo que hemos hecho hoy o estos días, ¿no? De los problemas, o tienen algún problema que más o menos no sepan cómo comenzar o necesiten alguna sugerencia, me pueden escribir. Yo más o menos voy a estar conectado. Yo me imagino que más o menos a las 8 de la noche por ahí, porque desde el mediodía tengo una actividad de cocido
hasta las 7 más o menos, y ahí no me voy a poder conectar muy frecuentemente, pero desde las 8 más o menos estimo que ya voy a estar conectado. Entonces, si tienen alguna duda de la teoría o algún problema que más o menos no haya quedado claro, entonces me escriben, ¿ya? Y si pueden escribir antes, escriben, yo en cuanto me conecte les voy a intentar responder, ¿ya? Muy bien, entonces les agradezco su atención, yo ahora me voy a la defensa porque me están esperando y eh, voy a dejar, dejo en cuanto descargue la grabación, la subo al Drive, ¿ya? Muy bien, muchas gracias entonces.